Muchas gracias, Soraya. La verdad es que realmente es un placer estar. Yo creo que hablaremos otro día, si queréis hablamos del ego en medicina, pero no toca. Yo creo que este tipo de cosas hay que hacerlas cuando uno se jubila, porque ya puede decir todas las cosas, ¿no? Pero es verdad que una cosa que hace no avanzar las cosas es el ego. Entonces, si uno aprende que no es nada más que un granito de arena en un engranaje y que además estamos rodeados de gente que es mucho más lista que nosotros, mucho más inteligente y además que nos aporta mucho más, pues entonces estamos en la buena senda y podemos crecer todos juntos, ¿no? Para nosotros es muy, muy importante estas reuniones, las reuniones de los pacientes, porque todo lo que hacemos, y lo digo siempre, lo hacemos por los pacientes. Entonces, cada cosa que hacemos los médicos, las enfermeras, las auxiliares, el administrativo y, por supuesto, las asociaciones, las hacemos por los pacientes. Y esta es una cosa diferencial que tenemos los profesionales sanitarios. ¿Qué quiero hacer yo hoy? Me habéis pedido que hable de las terapias avanzadas. Entonces, tengo unas diapositivas muchísimas, pero voy a ir dando pinceladas para transmitiros algunas cosas muy concretas sobre lo que son las terapias avanzadas, que de entrada vamos a decir lo que son. Yo, cuando acaban los estudiantes de medicina de sexto, que vienen ahora, empezamos las clases de nuevo, y el rotatorio a tenerlos en el hospital, les pregunto qué son las terapias avanzadas. Y algunos me dicen, pues lo último, lo más moderno, lo de los ensayos clínicos. No, no, no. Las terapias avanzadas, que es lo que uno entendería, ¿no? Terapias avanzadas es, como diría el otro, lo mejor. Bueno, pues no. Las terapias avanzadas es un concepto totalmente legal, regulatorio. Y eso es lo que vamos a ver, ¿no? Yo odio los papeles de este tipo legislativos, pero simplemente es que hay muchísima legislación y el concepto de terapias avanzadas es un concepto europeo que tenemos desde el año 2007. Y solo quiero que veáis una cosa. Mirad, estos son todos los medicamentos de uso humano los que están en esta diapositiva. En rosa están lo que llamamos las terapias avanzadas, que en inglés pues, se dice ATMPs. Y fijaros una cuestión muy interesante. Las células del trasplante hematopoyético están fuera del concepto de terapias avanzadas, aunque es terapia con células. Entonces, la regulación farmacéutica europea, que se está renovando en estos años, Natacha está por ahí, lo ha vivido y lo estamos viviendo juntos también con los pacientes a nivel europeo, las terapias avanzadas son medicamentos y pasamos en 2007 a que algunas cosas que estábamos haciendo eran medicamentos. Y esto es muy importante porque lo que no es medicamento lo regula la Organización Nacional de Trasplantes y me ha encantado el vídeo, he disfrutado muchísimo y creo que ha sido un súper acierto esto del derecho de los que son mayores de edad a curar y ayudar a otros pacientes. Y bueno, todo lo que son células manipuladas entra dentro del terreno de los medicamentos y, por lo tanto, ensayos clínicos, agencia del medicamento, industria farmacéutica detrás, etc. Hitos, muchos premios Nobel. Este es un trabajo que revisó Almudena Navarro para un capítulo de un libro de farmacología. El resumen de esta diapositiva, que no se ve nada, es que mucho premio Nobel en el desarrollo de las terapias avanzadas. Luego hay un amigo nuestro de Marsella que se llama Christian Chabanon que dice: el trasplante de médula ósea, el trasplante de progenitores hematopoyéticos ha sido la plataforma más importante para desarrollar terapias avanzadas. Las CAR-T, las células mesenquimales, los linfocitos selectivos frente a algunos virus, todo eso ha surgido del trasplante hematopoyético, que ha tenido muchísimos avances en los últimos 50 años, ¿no? Desde que pasamos de hacer los trasplantes de la médula ósea a la sangre con el GCSF, que somos capaces de congelar los progenitores, congelar células. Las CAR-Ts y otras terapias avanzadas vienen congeladas. La infusión de linfocitos después de una recaída de un trasplante es la base de las terapias CAR. Sabemos que los linfocitos, y se ha dicho esta tarde, tienen efecto antitumoral. Y bueno, muchos avances, insisto, del trasplante han servido para las terapias avanzadas. El trasplante, este mismo esquema que le contamos a los estudiantes de una quimioterapia previa, poner las células, un periodo de aplasia,
y que esas células hacen su efecto, es lo mismo que se utiliza para las CAR. Este mismo esquema lo vemos en la terapia génica para enfermedades congénitas en las que se modifican las células madre de la sangre y se corrige el defecto genético. Esto lo tenemos para algunas enfermedades congénitas, hematológicas ya. Esto lo sabéis muy bien, más de 50.000 trasplantes halogénicos de esos donantes que hacen falta, donde todos los mayores de edad deberían inscribirse en el registro para que sigamos manteniendo este ritmo, más de 1.400 en España, y este corte radical que vivimos entre lo que es trasplante y células que apenas se manipulan y esas células que ya se modifican genéticamente o se alteran un poquito más en el laboratorio, que entran en el terreno de los fármacos. Y luego, Jorge, como tenemos ese debate, pues podemos hablar de las implicaciones de que que las células de uno vayan y vuelvan como un medicamento, ¿no? Es muy interesante esto. Voy a decir ahora algunos ejemplos para que veáis lo que hemos dicho de las principales terapias avanzadas. Una que fue la primera que empezó, y empezamos en la investigación en la Red Española de Terapias Avanzadas, que llamamos células mesenquimales. Esta es la que llamo yo la célula amable de la médula ósea. Médula ósea, todo el mundo dice, ¡ay, están las células madre de la sangre! Pues hay otra célula madre que está ayudando a la célula madre hematopoyética que se desarrolle y se mantenga, que además tiene propiedades para regenerar el hueso y el cartílago, y además baja la inflamación. La utilizamos, o se está estudiando en procesos en los que hay una inflamación muy activa. Por eso digo yo que la célula mesenquimal es la hermana pequeña, pero es la célula amable de la médula ósea. Nosotros las hemos utilizado en el Hospital Universitario de Salamanca en muchísimas enfermedades inflamatorias y con esos fines regenerativos en los que no voy a entrar, pero veis mucha actividad con estas células. La terapia CAR-T que llegó a España, esta es una primera imagen del primer paciente que pusimos CAR-T en Salamanca en mayo de 2019, estamos pues con estas batas verdes que ya han pasado la historia y han pasado solo 6 años, ¿no? Bueno, estas células han revolucionado el tratamiento de algunas de las hemopatías malignas y vamos a ver muchísimos tratamientos, no solo en enfermedades hematológicas, sino también en tumores sólidos en los próximos años. Esto era lo que yo decía, que ya tenemos terapias avanzadas comercializadas que simulan el trasplante de médula ósea. Hacemos lo mismo, solo que la célula madre de la sangre que recibe el receptor es una célula madre propia que tiene el defecto genético corregido y, por lo tanto, en algunas enfermedades como la beta-talasemia o la anemia falciforme, que son enfermedades congénitas que no son tan raras en nuestro entorno, estos pacientes tienen de sobra con esta estrategia para no tener síntomas y, por lo tanto, tener una vida muy parecida a aquellos que no tienen la enfermedad. Hay otras terapias en las que ponemos vectores con virus que hacen también correcciones y estas son fundamentalmente terapias avanzadas. Por lo tanto, primera idea, si os dicen terapias avanzadas, decir, no, que puede que la terapia avanzada sea de ensayos clínicos, pero la terapia avanzada es un tratamiento con células, con genes o vectores que transmiten genes, con ingeniería de tejidos, que no lo he mencionado porque en hematología no se utiliza apenas, o una combinación. Las CAR-T, terapia con células modificadas genéticamente, por lo tanto, terapia avanzada. Y en Europa, pues son medicamento, en Estados Unidos también, y tenemos una vía clara porque es medicamento, que es aprobación por la Agencia Europea del Medicamento, negociación de los precios en España, eso es lo que decía Bea antes, que en España pues ese periodo de negociación entre la compañía farmacéutica y el ministerio para fijar los precios pues se lleva un tiempo. Muchas veces decimos, ¡jo, lo que tarda el ministerio! Pero claro, no sabemos el precio que oferta la compañía farmacéutica. O sea que yo también pido muchas veces que, ojo, cuando dos negocian, la culpa no siempre la tiene el mismo. Esto que lo tengamos en la cabeza. Y además, hay una vía que se llama exención hospitalaria, que Natacha y las asociaciones de pacientes europeas, ¿verdad?, estamos pegándonos continuamente para que esta herramienta se mantenga. ¿Qué quiere decir la exención hospitalaria? Quiere decir que yo conservo el derecho a tratar con una terapia avanzada
a un paciente, para un paciente concreto, dentro de un único país de la Unión Europea, controlado por un profesional sanitario y fabricado en el entorno hospitalario. Esto nos permite y nos ha permitido avanzar en Europa para tener tratamientos que pueden ser útiles para nuestros pacientes y no tiene por qué tener un interés comercial o farmacéutico la industria para desarrollarlo. Por lo tanto, esta herramienta que se va a mantener seguro, estamos ahora peleando un poco por ese concepto que nos tiene que ayudar mucho. Y aquí los pacientes nos están ayudando mucho porque esto es ganar en accesibilidad para estas terapias para los pacientes europeos. De hecho, España, que está muy avanzada en esto, tiene ya, como veis aquí, estos medicamentos, 5 medicamentos disponibles, fabricados en hospitales, dentro de esta exención hospitalaria y autorizados para su administración en nuestro país. Tenemos comercializados muchísimos en toda Europa. Y voy a pasar las diapositivas muy rápido para que veáis. Y mirad los años, todo de 2017 para acá, los CAR-Ts, la inmunoterapia, la terapia somática, las terapias génicas que acabo de decir, para la hemofilia. Bueno, muchísimos medicamentos, carísimos también, y tenemos que garantizar el acceso. ¿Cómo estamos en España? Pues fijaos, estos son los últimos datos de la ONT, pues tratamos con células mesenquimales después del trasplante más o menos a 50, 100 pacientes al año, 800 CAR-Ts ponemos en España y fijaos el crecimiento de la terapia CAR-T en España desde su irrupción en 2018 en ensayos clínicos y en 2019 con los fármacos. Fijaos la cantidad de fármacos que estamos poniendo, y no están los datos de mieloma y todos los fármacos nuevos, las nuevas indicaciones en linfoma que han empezado a lo largo del año pasado. Entonces, ¿qué pasó en España? Yo creo que de las pocas cosas que se han hecho bien es tener un plan nacional de terapias avanzadas, que es donde voy a entrar ahora, en el que se trata de organizar, fijaos qué bonito es que tenemos un único país y tropecientas regiones que tienen cedidas las competencias sanitarias, lo decía Bea también antes. Oye, pongámonos de acuerdo con estos medicamentos si somos capaces de que cualquier paciente español pudiera tener acceso en las mismas condiciones. Y esto es muy importante porque estos fármacos son muy caros. El precio medio completo de un CAR-T está en torno a 300.000 euros. 300.000 euros, que es muchísimo dinero. Bueno, pues esta era una de las intenciones del plan: organizar bien estos tratamientos, ver el modelo de reembolso del sistema español, que hemos liderado también esta estrategia. En España estos medicamentos se paga a la compañía farmacéutica una parte inicial y la segunda parte o la tercera, depende de los fármacos, únicamente se abona si hay un efecto positivo. O sea, ahí hemos ganado algo. Y luego el plan pretendía también impulsar la investigación pública y esa investigación pública que revierta en tratamientos que se dan en los hospitales. Y para esto ha sido muy importante establecer este plan, que fijó inicialmente unos cuantos centros que empezamos a poner la terapia CAR en España. En 2019, como veis, pues centros de Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla y Salamanca. Y esta red se ha extendido en los años posteriores a muchos centros. Casi todas las comunidades autónomas tienen un centro con la autorización para poner terapias CAR-T. Pero vienen muchas más terapias, o sea que habrá que organizar centros que estén capacitados para poner estos tratamientos tan complejos para distintas enfermedades. En España ha sido muy importante para el desarrollo y la accesibilidad de esos fármacos que hemos visto que tenemos aprobados, que se desarrolló lo que se llama la Red Española de Investigación en Terapia Celular, que está financiada desde hace muchos años por el Instituto Carlos III, que aglutina todos los grupos de investigación que están interesados en desarrollar nuevos medicamentos de terapias avanzadas para los pacientes españoles. Entonces, esto nos ha permitido aglutinar a toda la gente que yo digo que está en lista, coordinados últimamente por el profesor José María Moraleda de Murcia, pero anteriormente por otras personas, y ahí hemos crecido y hemos investigado y hemos hecho muchas cosas para que los pacientes españoles pudieran tener acceso. Esa red ahora se llama Red Teraf, ahora en el último periodo le hemos puesto un plus, Teraf Plus, y continúa haciendo investigación en terapia génica pura y dura, en terapia CAR-T, inmunoterapia celular, y en terapia, como digo, regenerativa con células mesenquimales para nuestros pacientes españoles. Además,
hemos hecho un consorcio para fabricar estos medicamentos, un consorcio público, y quizá sepáis que también se ha creado en España una empresa participada en parte con fondos públicos para tratar de escalar estos medicamentos a un coste razonable para el sistema sanitario en general. Este plan inicial de 2018 se acaba de actualizar con los objetivos que tenemos todos los que nos dedicamos al sistema público, ¿no? Cobertura, que haya investigación, que mantengamos esta exención hospitalaria, que todos los pacientes puedan acceder desde cualquier punto de España, que tengamos esa gobernanza que tanto les gusta a los gestores, pero que quiere decir que todo el mundo que tenga capacidad de aportar, aporte, y que generemos datos para ver si podemos hacer las cosas mejor. Nunca podemos avanzar si no somos capaces de ver aquellas cosas que hacemos mejor. Y fijaos, ¿cómo estaba el campo cuando se aprobaron los 2 primeros CAR? Fármacos comercializados solamente 2 y un montón de interés de la industria farmacéutica en fármacos que veníamos. ¿Cómo estaban las cosas 2 años más tarde? Con un montón más de productos. Por eso le decimos a los estudiantes que en su vida profesional los profesionales sanitarios el 20% probablemente de los medicamentos que utilicen van a ser terapias avanzadas. O sea que el campo viene de una manera tremenda. Voy a entrar en una parte que creo que para los pacientes puede ser interesante, la de los retos, porque la charla era pasado, presente, futuro. Vamos a ver los retos que tenemos ahora y algunas de las cosas que vienen. Esta para mí es una diapositiva clave para vosotros, porque lo es para mí, y a veces uno se tiene que parar y pensar en estas cosas, ¿no? Cuando damos la información al paciente de las terapias avanzadas, pasan estas cosas. Primero, que es muy difícil. Es decir, yo tengo que tratar de entender que el paciente vea que va a recibir unas células que son las suyas, pero que tienen un receptor, y entonces a veces nos enredamos, ¿no? Parece que todo el mundo entiende cuál es un receptor quimérico, porque es un anticuerpo monoclonal, bla, 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 y eso pues puede dejar al paciente tal cual estaba, como decía Bea antes de entrar a la consulta. Por lo tanto, hay que hacer un esfuerzo adicional desde los profesionales sanitarios para que entiendan lo que es esto. Además, lo tengo ahí escrito, sobre todo al principio venían los pacientes en una situación desesperada, porque era la última bala, ¿no? La terapia CAR-T. Igual que antes lo era el trasplante de médula ósea. O sea que es una vulnerabilidad totalmente distinta a la información del diagnóstico o cómo van las cosas al principio. Entonces, estos pacientes que reciben terapia avanzada muchas veces ponen toda su esperanza y esa situación en ese momento. Hay una cuestión muy importante. Todos los tratamientos nuevos no sabemos lo que van a dar de sí, qué efectos adversos van a tener en el futuro, qué implicaciones. Y esto aquí es relevante porque son, igual que el trasplante, lo que yo llamo tratamientos sin vuelta atrás. Tú te empiezas a tomar aspirina, no te va y dices, oye, la quito, ya está. Pero tú haces un trasplante de médula ósea, le pones un CAR y el trasplante ya está y el CAR ya está. O sea, no vale decir, no, es que ahora resulta que tengo enfermedad injerto contra receptor en el trasplante, tengo diarrea, esto ya no lo quiero, ya, pero es que ya no podemos hacer nada. Y con los CAR pasa exactamente igual, aunque es verdad que en algunas enfermedades los CAR no perduran mucho tiempo. Y voy a poneros un ejemplo. Es tan importante esta vigilancia de lo que pasa en el futuro y hay que analizar los datos y verlos. La Agencia Americana del Medicamento estaba investigando algunos casos de linfoma que desarrollaban los pacientes después de la terapia CAR. Porcentajes muy bajos, pero que merecía la pena, y entonces les encantan las agencias reguladoras poner una cajita en la hoja esta el prospecto del medicamento, ¿no? Entonces yo ya pongo mi caja diciendo, oye, esto puede producir linfoma y tal, y luego nos volvieron locos, ¿verdad? Natacha, vosotros estaríais en un montón de comités internacionales analizando todo, viendo una serie de historias. Bueno, pues ahora ya han quitado la cajita, esa advertencia, y decía el director de la FDA, antes de que dimitiera, porque ha dimitido ahora con Trump, dijo, bueno, pues hemos aprendido de esto, porque ahora ya no es tan importante como pensábamos, es mucho más importante que los pacientes reciban el tratamiento y vamos a quitar esa advertencia en el prospecto, ¿no? Entonces, bueno, eso es muy importante. Otra cosa que creo que es esencial para los pacientes es lo que voy a decir ahora sobre el fraude. Ahora con los CAR es muy difícil porque los CAR son tan caros y determinadas terapias génicas son tan caras que no se pueden abordar en clínicas
privadas o es mucho más difícil hacer fraude. Pero con las células mesenquimales y sucedáneos, esas células amables que mejoran la inflamación, pueden mejorar la artrosis de la rodilla, pueden ser utilizadas en otras alteraciones más leves, no tan graves como las hemopatías malignas, bueno, pues es un medicamento de terapia avanzada, pero hay mucho fraude. ¿Por qué hay mucho fraude? Por ese concepto regulatorio de lo que era una manipulación sustancial. Si yo no hago una manipulación sustancial de las células, estoy fuera de la legislación del medicamento y entonces puedo hacer lo que me dé la gana. Y hay muchas clínicas que ponen maquinitas que revuelven la grasa o maquinitas que revuelven la médula, hacen ahí un enredo y le vuelven a poner al paciente células en la rodilla, células en no sé dónde, diciendo que eso le va a regenerar, le va a venir fenomenal y no sé qué, y bueno, a un coste importante. Entonces, claro, no tienen control, no tienen ningún tipo de regulación, no tienen los controles de fabricación que tenemos en las unidades de producción celular de los hospitales y se presta mucho a este fraude. Y aquí veréis, bueno, pues muy interesante la Agencia Española del Medicamento luchando contra esta falta de información, el fraude en las terapias avanzadas. Mi querido amigo José Mari Moraleda, que escribió este artículo editorial en El País, esta tribuna, contra una clínica que ofrecía una serie de cosas que eran totalmente inasumibles y claro, si no hacemos una buena información, algunos pacientes con esa sensación o esa situación de vulnerabilidad pues pueden perder la oportunidad y caer un poco en esa trampa. Y esto ocurre también en Estados Unidos. Tenemos muchísimas clínicas, incluso en un país que se supone que es top en información de los pacientes, también caen en este fraude. Y compañías como Google siguen anunciando estas cosas, ¿no? Aquí esta noticia es muy interesante. Google le dio un día por ser bueno y dijo voy a quitar todos los anuncios de fraude. Pero claro, cuando uno pierde dinero ya se relaja, ¿no? Y entonces este titular dice Google se relaja, esto es una traducción del inglés, relaja la prohibición de los anuncios. Dice, bueno, ya no me parece tan importante que no se anuncien en Google estas clínicas, ¿no? Bueno, volvemos a otra cosa que hemos dicho, y estoy acabando ya. Accesibilidad y equidad esenciales en nuestro país, sistema público, cualquier enfermo debe tener las mismas garantías. ¿Qué hemos visto? Pues que dentro de un orden hay no para los fármacos, quizá no para otros, como decía Bea, pero para las terapias avanzadas yo creo que sí podemos decir que este plan nacional nos ha permitido tener una equidad y una accesibilidad a estos tratamientos en nuestro entorno local, gracias a todas esas cosas que he dicho anteriormente. Porque en un estudio que hemos hecho a nivel internacional sobre la accesibilidad en el resto del mundo, pues de nuevo, se ve muy bien cómo en Europa estamos muy bien con nuestro sistema público, la mayor parte de los pacientes en nuestros países, a diferencia de otros lugares del mundo, especialmente África, fijaos, qué pena, los pacientes africanos, este tipo de terapias no tienen ningún acceso. Y última idea que quiero transmitir es que la legislación tiene que adaptarse a cualquier acción disruptiva y tenemos que tener unos límites éticos. Fijaos, la oveja Dolly, que es famosísima, que ya se ha muerto, no solo la oveja, sino el que desarrolló los experimentos en Irlanda, bueno, nos permitió saber que se pueden clonar mamíferos y por ahí alguien en China, vete tú a saber lo que hacen en China, han sido capaces de clonar primates. Oye, ¿dónde está el punto límite ético de la clonación cuando ya podríamos clonar técnicamente seres humanos? Esto es muy importante y tenemos que eliminar esos cambios disruptivos que no nos aportan nada y incorporar a nuestros sistemas todo aquello que va a ser revolucionario. Quizá no hayáis visto esta noticia de un paciente recién nacido con una enfermedad congénita que produce un deterioro neurológico porque falta, hay una enzima que no funciona y entonces hay una acumulación de una sustancia en el organismo, que recibió un tratamiento personalizado para él basado en técnicas muy complejas de edición genética. O sea, un paciente con una enfermedad congénita puede tener ya un tratamiento preparado durante algunos meses específicamente para corregir su defecto genético y eliminar la sintomatología de la enfermedad, ¿no? Pues esto tendremos que tenerlo incorporado en el futuro. Y lo último que viene en CAR, que es muy interesante,
es que vienen este año ya los ensayos clínicos con CAR-Ts que no requieren ni aféresis, ni congelación, ni esos periodos de espera que a veces se hacen muy largos, sino que estamos empezando ya con partículas, esto lo hablo con Astes muchas veces, partículas que te insertan el material genético que necesitas para que los linfocitos de tu sangre se transformen en terapia CAR-T, ¿no? Pues esto es lo que vamos a ver, y fijaros si esto va a ser interesante o no, que algunas de las empresas americanas que están desarrollando estos nuevos CAR han sido compradas por otras farmacéuticas más grandes. Esta misma semana, una compra de nada, 350 millones de euros. O sea que esto parece que cuando las grandes compañías farmacéuticas invierten es porque esto va a funcionar. Y con esto acabo la presentación agradeciendo pues, a mucha gente, ¿no? Al final, en este mundo pues, te permite conocer gente muy, muy, muy inteligente. A veces traer a esta gente tan lista a Salamanca y a que prueben un poco el jamón ibérico me ha gustado mucho. Y vamos a analizar muy bien lo de la dieta no selectiva. Yo siempre dije que me demostraran dónde estaba el artículo científico que decía que no se podía dar jamón ibérico de bellota a los pacientes trasplantados de médula ósea, y simplemente que las cosas que hacemos y contamos las hacemos por vosotros, pero que hay mucha gente detrás intentando mejorar cada día, intentando dejarse aconsejar y orientar por todas estas cosas, y los pacientes para nosotros, pues sois, aparte de la motivación, también una fuente de aprendizaje. Yo les digo a los residentes y a los estudiantes que ven con nosotros a los pacientes que tener a un paciente en una habitación durante 3 o 4 semanas para el profesional responsable de su asistencia es un aprendizaje, porque hay una vida detrás, hay una profesión, y el paciente está encantado de contarnos todas esas cosas. Si el médico es capaz de aprender todo eso, pues tendrá un conocimiento general, ese conocimiento que siempre decimos humanista, tenemos que conocer todo aquello que podamos, y esa oportunidad de ir hablando con el paciente de otras cosas nos hace crecer. Por lo tanto, bueno, intentemos esto, comunicarnos mucho más y aprender unos de los otros, y los pacientes aprendemos muchísimo. Y nada más, muchísimas gracias.